Emisor Podcasting. Cuando el 29 de mayo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones generales del 10 de diciembre al 23 de julio de este año, todo parecía indicar que la situación política en España tendría un solo destino: un próximo gobierno compuesto por la derecha y la ultraderecha. Sin embargo, recién celebradas las elecciones generales, el escenario es distinto. La derecha ganó, pero sin mayoría absoluta, por lo que la composición del próximo gobierno sigue en suspenso. Soy Rafael Cavada y en este capítulo de Corresponsal te contaré cómo entender los resultados de las elecciones del 23 de julio en España y por qué el futuro político del país sigue siendo incierto. Hace unas semanas, el 29 de mayo, después de las elecciones municipales y autonómicas, convoqué las elecciones anticipadas porque creía, como he creído siempre, que teníamos como sociedad que decidir qué rumbo tomar. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. Partamos recapitulando. El 28 de mayo se celebraron las elecciones autonómicas y municipales en España. El resultado fue un desastre para el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, un partido de centro-izquierda del presidente Pedro Sánchez, que solo retuvo 3 de las 12 unidades territoriales que estaban en disputa. El gran ganador fue el Partido Popular, de derecha tradicional, que arrasó en ciudades grandes, incluyendo Madrid. Por otro lado, Vox, de ultraderecha, aumentó su votación de tal forma que se convirtió en una fuerza relevante con la que, según se observaba, el PP se vería obligado a negociar en un eventual próximo gobierno. Si esto sucedía, el bipartidismo tradicional de España, encarnado por el PSOE y el PP, estaba amenazado. Fue en ese contexto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones generales que estaban pactadas para el 10 de diciembre al 23 de julio. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Todo indicaba que si el PSOE no hacía una campaña fugaz para revertir los resultados, estas elecciones generales terminarían por hacer girar a España completamente a la derecha. Pero el 23 de julio llegó y lo que sucedió fue algo distinto. Una ajustada victoria de la derecha, ningún partido con mayoría absoluta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No, ningún partido con mayoría absoluta, ningún partido lo va a tener fácil para gobernar. Aquí en España se ve un país dividido en dos, completamente dividido en dos bloques. El bloque de la derecha, junto con la extrema derecha, que no ha tenido ese gran salto que se esperaba, ¿no? El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo obtuvo 136 diputados, mientras que el PSOE, el partido del presidente, sumó 122 escaños. Esto convirtió al PP en el ganador de la jornada. Sin embargo, el partido no logró los 176 escaños necesarios para lograr que Alberto Núñez Feijóo sea investido como presidente pese a sus deseos. Nunca antes nuestro partido había subido con tanta intensidad en unas elecciones generales. Superamos al Partido Socialista en votos y en escaños. Y mientras que el Partido Popular sube 47 escaños, el gobierno de coalición no ha ganado ni un escaño en relación con el resultado de las elecciones anteriores. Las noticias para los partidos que desafiaban el bipartidismo son más agrias que dulces. Vox, el partido de ultraderecha de Santiago Abascal, que amenazaba con irrumpir en el gobierno español, perdió 19 escaños en estas elecciones y se quedó con 33 diputados en el Congreso. La coalición de izquierda Sumar, que incluye a Unidas Podemos, que en 2016 también puso en jaque al bipartidismo cuando Podemos era liderado por Pablo Iglesias, perdió más de la mitad de sus puestos desde esa época y logró solo 31 escaños. En resumen, el PP tuvo mayoría, pero no la suficiente. Y el PSOE aún resiste. Pero aún más importante que eso, con la caída de las fuerzas de extrema derecha y de izquierda no convencional, el bipartidismo en España salió fortalecido. ¿Qué sucede ahora? Se abre una negociación de 2 meses donde los partidos con mayoría deben pactar para lograr 176 apoyos. Si esto no sucede, se convocará a nuevas elecciones. El PP estará obligado a encontrar una fórmula, por lo que las incógnitas del nuevo gobierno siguen abiertas.
En este periodo, el partido que desea gobernar debe juntar una coalición que incluya el 50% más uno de los escaños parlamentarios. Y aunque el PP es el partido más votado, sumándole a Vox, aún así no llega al 50% más uno. Es mucho más probable que lo logre el PSOE con Sumar y algunos partidos independentistas o nacionalistas como el PNV o Partido Nacionalista Vasco, además de la izquierda de Cataluña. Con ello, el PSOE seguiría en el poder y el bipartidismo se vería favorecido. Son regímenes políticos diferentes, el parlamentario y el presidencial que tenemos en Chile. Sin embargo, las similitudes son bastante evidentes. En Chile han surgido movimientos de izquierda y de derecha no convencionales. El más famoso tal vez es Republicanos, que ahora domina la convención constituyente. Hoy por hoy, las miradas se vuelven hacia España porque en este deseo maximalista de Vox lo que ha hecho básicamente es perder él y el PP la posibilidad de lograr un gobierno inmediatamente, como se planteaba antes de las elecciones, lo cual debe estar siendo mirado con mucha atención desde los republicanos en Chile, que hoy tienen un discurso muy maximalista a la hora de proponer enmiendas constitucionales que incluyen, por ejemplo, el término del aborto en 3 causales, además de otras de corte absolutamente conservador. La pregunta es, ¿pasará en Chile lo mismo que pasó en España? Que por maximizar las posiciones conservadoras o de izquierda extraparlamentaria, lo que se logra es precisamente que el votante vuelva hacia el centro. Es una pregunta inquietante para muchas de las nuevas representaciones políticas. Soy el emisor Rafael Cavada y este fue otro episodio de Corresponsal. Escucha este y los otros capítulos en www.emisorpodcasting.com y las aplicaciones de Emisor. Hasta el próximo. Emisor Podcasting.